En este video vamos a modelar una pieza del ejemplo de examen de certificación CSWP de SolidWorks. Por acá tenemos el archivo con el que vamos a trabajar. Tenemos lo que son algunas vistas de la pieza, todas las cotas disponibles. En la siguiente hoja tenemos las condiciones para poder trabajar con esta pieza, el material que debemos agregar. Hay que recordar que esta es una pieza de ejemplo de examen y pues obviamente hay que responder una pregunta de examen, que básicamente es esta que nos está pidiendo que le digamos cuál es la masa total de la pieza y nos da pues varias respuestas posibles de las que nosotros debemos escoger la respuesta correcta. Entre las condiciones tenemos el material o las características que le debemos de poner a la pieza. Tenemos el material que es la aleación de acero, tenemos aquí los valores de las variables globales, variable A, B, C, D, E, F, X, y pues ya con eso podemos trabajar. Hay que trabajar también en el sistema de unidades de milímetros. Para poder modelar esta pieza vamos a ocupar esta vista de las disponibles. Tenemos aquí un total de 6 vistas, entre frontal, lateral, superior, isométrica, etcétera. Vamos a ocupar esta vista. Para poder generar este croquis vamos a regresar al programa de SolidWorks y vamos a crear nuestro croquis en el plano de planta. Luego vamos a ir a la pestaña de croquis, seleccionamos el comando de rectángulo de centro y creamos un rectángulo partiendo de el origen. Luego regresamos al modelo. Lo que es el alto del rectángulo va a ir acotado a lo que es el valor de la variable de A y el ancho va a la variable B. Aquí la variable A me la marca a 213 milímetros, la variable B a 200. En este modelo no vamos a trabajar con variables globales, eso se los voy a indicar en otro video para que no estén batallando por ahí y nada más tengan la información necesaria para trabajar con variables globales. En este vamos a trabajar así como tal, sencillo con las cotas. Acotamos la altura a la variable de A, que es 213 milímetros. Acotamos el ancho a la variable de B, que es 200 milímetros. Y también aparte nos pide pues lo que son 4 redondeos con un radio de 10 milímetros. Aquí nos marca la indicación 4 por radio de 10. Básicamente son en las esquinas de nuestro croquis del rectángulo. Eso lo vamos a hacer con el comando de redondeo de croquis. Activamos el comando y en la ventana del Property Manager, donde dice parámetros de redondeo, en este diálogo vamos a colocar los 10 milímetros para el radio. En entidades para redondear seleccionamos los 4 puntos de las esquinas con el cursor y de esa manera ya tenemos los 4 radios a 10 milímetros. Cerramos la ventana y vamos a realizar el volumen de nuestro croquis con una operación de extrusión. Vamos a ver cuánto nos pide con la vista que tenemos acá arriba. Nos dice que esta extrusión va a una profundidad de 25 milímetros. Aquí la condición de la dirección 1, la condición final, la vamos a dejar así hasta la profundidad especificada. Y en el diálogo de la profundidad, aquí le ponemos los 25 milímetros. Y listo. Ahora, para la siguiente parte, prácticamente vamos a realizar nosotros todo lo que es el modelado de este croquis. Para poder hacer esta parte, esta segunda función, aquí nosotros tenemos dos opciones. Todo esto lo pudimos haber hecho en el mismo croquis del rectángulo. Yo no lo hice para que no se me confundan con el empalmadero de entidades. O podemos hacer la extrusión, que es prácticamente pues hacer esta placa y sobre esta cara hacer el resto del modelado del croquis. Ahí tienen ustedes las dos opciones. Podemos hacer primero el primer croquis así tal cual y obviamente empalmar todo el resto de las entidades de croquis para hacer todo esto. Y si no lo quieren hacer así, se les hace muy confuso, pueden hacer la extrusión y ya después sobre esta cara vamos a realizar, aquí vamos a crear un croquis. Voy a cambiarme tantito a la vista normal. Ya sobre esta cara vamos a ocuparla como plano de croquis para empezar a crear pues el resto de los croquis para las otras operaciones. Aquí me voy a regresar tantito al punto para que cree un arco en vez de una línea recta. Esto lo voy a hacer a 90 grados, que automáticamente el programa nos hace ciertas relaciones. Y termino con una línea que vaya hacia la arista vertical del lado derecho. Más o menos es algo así. Luego aquí esto lo vamos a acotar, me marca una altura de 80 milímetros, un ancho de 80 milímetros. Por lo regular en este tipo de ejercicios de examen, cuando estamos trabajando ya sea con los del examen real o con estos ejemplos, a veces vamos a notar que algunas entidades tienen el mismo valor de cota conductora.
Acuérdense que en SolidWorks hay dos tipos de cotas, o al menos dos que podamos identificar. La cota conductora, que es la que tiene el valor de cota, y la cota conducida, que es una entidad que, pues bueno, se está conduciendo sin la necesidad de que nosotros coloquemos una cota. Por ejemplo, aquí tenemos esta cota de 80, esta cota de 80, y el arco no tiene cota porque, bueno, al momento de que nosotros estamos poniendo la cota de C, o la variable de C, este modelo automáticamente se define y pues no va a ser necesario que nosotros le pongamos un radio a esta cota y automáticamente esta cota de radio se convierte en cota conducida, es decir, está ahí, pero no la vamos a ver en un valor numérico. En estos casos, a pesar de que este tipo de cotas que son duales, aquí tenemos una de 80 y acá también una de 80, que son iguales, aquí las podríamos acotar nosotros con una relación de igual, eso sería lo más práctico de hacer, pero no lo vamos a hacer de esa manera porque como estamos trabajando con un ejemplo de examen o con un ejercicio de examen de certificación, lo más recurrente en este tipo de piezas es que nos pidan que modifiquemos alguna entidad, ya sea esta, alguna variable, etcétera. Y cuando nosotros agregamos ciertas relaciones, esas entidades automáticamente se definen y puede que nos ocasionen problemas a futuro. Entonces, aquí a pesar de que sea tedioso y veamos nosotros algunas cotas que podamos pues acotar con relación, por decirlo así, de manera automática, no lo vamos a hacer de esa forma, sino que vamos a ponerle la cota así como nos la está pidiendo el dibujo. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner la cota de la altura a 80, acá también le voy a poner la cota del ancho a 80 y en esta zona me pide, bueno, la variable de C es la que me va a medir esta altura y acá también me marca la variable de C para ese ancho. Si regresamos a las variables, la variable de C equivale a 170 milímetros. Entonces, de aquí a aquí ponemos 170 milímetros y aquí pasa lo que les comentaba. Automáticamente se define nuestro croquis, ya queda de color negro, ya no lo voy a poder mover y pues aquí ya vimos que no es necesario que yo acote este arco. ¿Sale? Esta sería una cota conducida y estas son cotas conductoras. Bueno, ya terminamos con eso. Luego nos pide aquí que hagamos una especie de otro croquis igual, siguiendo la misma trayectoria, con una separación de 15 milímetros. Aquí para no estar dibujando otra vez las entidades, vamos a ocupar un comando que se llama equidistanciar entidades en croquis. Este comando es bastante rápido de utilizar. Únicamente donde está la ventana del Property Manager en los parámetros, aquí en este diálogo vamos a poner el valor de la equidistancia, que es 15 milímetros. Luego activamos esta casilla que dice seleccionar cadena para que nosotros únicamente tengamos que seleccionar alguna entidad, la que ustedes quieran, puede ser esta o puede ser esta, y automáticamente el programa nos hace una equidistancia y nos reconoce todo el recorrido. Eso es porque activamos esta opción de cadena. Si la desactivamos, hay que seleccionar manualmente cada una de las líneas. ¿Sale? Esa es la diferencia. Aquí activamos la casilla seleccionar cadena, seleccionamos la entidad, le damos a aceptar y con el comando de línea vamos a completar cerrando este croquis, acuérdense, para poder hacer una futura operación de extrusión. Y pues prácticamente ya terminamos con esta parte de croquis. Nos faltan todavía otros dos. Aquí nos marca otro croquis que es una especie como de cuadrado con algunos redondeos. Va a 60 por 60 y va en esta esquina. Para poder hacer ese cuadrado vamos a ocupar el comando de rectángulo. Voy a fijar la primera esquina de mi rectángulo más o menos en esta arista, la segunda en esta, y vamos a acotar. Esta distancia va a 60 milímetros, lo que es el ancho, y esta del alto va a 60 milímetros. Luego nos pide aquí en esta esquina, bueno, obviamente el radio va a ser el mismo que tenemos normalmente, que es de 10 milímetros, pero en esta otra esquina el radio sí nos lo pide aquí a 15 milímetros. Entonces, con el comando de redondeo de croquis, acotamos este primer radio a 10 milímetros, le damos en aceptar para que se acote este radio y nos permita, obviamente, la ventana cambiar de operación y volver a hacer otro redondeo, pero con el valor de 15 milímetros sobre esta otra esquina. Le damos en aceptar, cerramos la ventana de redondeo y con eso terminamos este segundo croquis. Ya nada más nos faltaría este que va aquí a, digamos que entre estos dos, entre el del cuadro este y esta parte. Y para poder hacer este vamos a ocupar igual el comando de equidistanciar entidades un par de veces. Nada más hay que checar cuánto nos marca aquí lo que es el valor de la equidistancia. Por lo regular todas son de 9 milímetros.
entre la separación de este y de este croquis. Entonces ocupamos el comando de equidistanciar entidades, ponemos en el diálogo 9 milímetros, podemos seleccionar, bueno, podemos mejor dicho marcar esta casilla que dice seleccionar cadena, o si quieren mejor manual lo podemos dejar así, y podemos seleccionar entidad por entidad. Aquí primero serían estas tres, le damos en aceptar, equidistanciar entidades, luego estas tres, le damos en aceptar y equidistanciar entidades otra vez, seleccionamos esta. Si la equidistancia hacia afuera, por decirlo así, hay que activar esta casilla que dice invertir dirección para que lo haga por dentro. Le damos en aceptar y luego seleccionamos por última vez equidistanciar entidades, seleccionamos esta arista, igual aquí me la hace por fuera, le damos en invertir dirección, lo hace por dentro, le damos en aceptar y listo. Ya para terminar con el comando de recortar entidades, con la selección de opción recorte inteligente, acuérdense que esta funciona presionando el botón izquierdo y pasando el cursor por donde están las entidades que nosotros queremos recortar. Vamos a recortar todo lo que sobra de nuestros croquis, todo lo que son las líneas que están por ahí intersectando. Podemos también utilizar esta opción que se llama recorte hasta más cercano, y ese lo que hace es que pues automáticamente nos detecta las intersecciones de nuestras entidades y las vamos eliminando con un clic. Ahí ustedes pueden utilizar la opción que les parezca más conveniente. En mi caso hay que recortar obviamente pues todo lo que está por aquí estorbando, ya que nos quede el contorno libre. Aquí en el caso de que se pierdan las relaciones, por ejemplo aquí me está marcando esta relación que se perdió, no pasa nada. Yo voy por ejemplo esta línea se me hizo como diagonal, la selecciono, le agrego una relación vertical, esta también se me puede hacer diagonal, no pasa nada, la selecciono, con el cursor hacemos una relación horizontal y después acotamos con la cota inteligente de aquí a esta arista con una separación de 9 milímetros, que es lo que nos pide pues de separación general. También acá le ponemos 9 milímetros, esto puede variar. Puede que si hacemos nosotros los recortes no se despeguen las entidades, no se vayan a modificar. Puede que se modifique una y en este caso a mí se me modificaron las dos. No pasa nada, no se preocupen. Basta con que agreguemos la relación de vertical, horizontal, dependiendo de la que se les haya por ahí movido. Y agregamos la separación a 9 milímetros para que tengamos el croquis completamente definido. Luego nos va a pedir que hagamos unos redondeos en estas aristas, pero por la parte del interior, aquí en lo que son las esquinas, en algunas nos marca 6 radios de 10 milímetros. Eso lo vamos a hacer con el comando de redondeo de croquis. Habilitamos el radio aquí en el diálogo a 10 milímetros y seleccionamos estas esquinas. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos en aceptar, cerramos la ventana y ya terminamos con esta creación de croquis. Ese sería nuestro segundo paso. Esto, como les comentaba, lo pueden hacer una vez que ya tengamos la extrusión, o si lo prefieren y no se confunden tanto, lo pueden hacer directamente cuando tenemos el primer croquis previo a hacer esta operación de extrusión. Aquí ustedes tienen la última palabra. Nos salimos de lo que es el croquis, no lo vamos a ocupar ahorita. Al momento de que nos salimos, obviamente lo vamos a poder pues visualizar en lo que es la extrusión, pero no lo vamos a ocupar de momento. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar esta extrusión que tenemos aquí en la esquina, que prácticamente es esta y nos la está pidiendo, por aquí nos marca la medida, a una altura de 35 milímetros. Regresamos al programa de SolidWorks, vamos a operaciones, seleccionamos extruir saliente base y aquí seleccionamos con el cursor una de las entidades correspondientes a este contorno. De manera automática el programa la reconoce y nos hace el contorno, pues obviamente con una extrusión, le va a dar volumen. Aquí en lo que es la dirección 1, como nos pide una altura de 35 milímetros y ya tenemos nosotros 25 en esta extrusión, aquí nada más le colocamos en la profundidad especificada 10 milímetros y ya con eso estaríamos terminando esta extrusión. Esto puede variar. En el caso de que ustedes hayan hecho el croquis igual al croquis de esta parte, que está obviamente en el nivel de abajo, aquí para poder hacer esa extrusión, aquí la voy a eliminar para que vean cómo nos quedaría. Lo que tendríamos que hacer nosotros es, en este caso,
hacer la extrusión, seleccionamos obviamente el croquis, que en este caso estaría por abajo, y aquí en lo que es desde la condición inicial, aquí donde dice desde, podríamos seleccionar superficie cara plano, vamos a suponer, giramos la pieza tantito, como pueden ver ahí va a hacer la extrusión por la parte de abajo, y ya nada más hasta la profundidad especificada, que es mi condición final, aquí la voy a dejar a 35 milímetros. Y como pueden ver no pasa nada. Le damos en aceptar y es exactamente el mismo resultado. Aquí yo voy a seleccionar esta línea y la extrusión la voy a hacer a 10 milímetros. El siguiente paso, aquí bueno, al momento de que ya hago la extrusión se me va a ocultar el croquis. Así que voy a lo que es el gestor de diseño del Feature Manager, a mi árbol de operaciones. Busco la operación donde se haya ocultado ese croquis, que en mi caso es la segunda. Aquí voy a desplegar esta pestaña, busco el croquis, le doy clic y selecciono la opción de mostrar para poder visualizar de nuevo lo que es mis contornos. Regresamos a lo que es el modelo y ahora vamos a trabajar con este vaciado que tenemos en esta parte. Esto lo vamos a hacer con un corte. Aquí hay que verificar nada más esta vista que tenemos por acá. Aquí me está diciendo que el vaciado va a una profundidad que lleva una equidistancia de la cara inferior a la cara de lo que es el vaciado a 5 milímetros. Regresamos a SolidWorks, vamos a operaciones, seleccionamos extruir corte, seleccionamos una de las líneas que le correspondan a este contorno. Aquí pueden ver que ya se hace la extrusión con una profundidad y en la dirección 1 la condición final la vamos a cambiar a la opción que dice equidistante de la superficie. Giramos un poco el modelo y con el cursor seleccionamos la cara inferior. Luego, abajo en el diálogo que dice equidistancia, aquí le vamos a poner los 5 milímetros que tenemos de separación. Le damos en aceptar y tenemos este vaciado. Para la tercera extrusión, que prácticamente es esta que tenemos aquí, vamos a checar esta parte del modelo, donde en esta vista, donde nos está diciendo que bueno, la extrusión va a una altura de 95 milímetros. Regresamos a SolidWorks, vamos a operaciones, seleccionamos extruir saliente base, seleccionamos alguna de las líneas de nuestro contorno y aquí para la extrusión, como ya tenemos una base de 25 milímetros y estamos partiendo de esta cara para poder hacer el croquis, aquí donde está la profundidad con la condición final de hasta la profundidad especificada, nada más le ponemos 70 milímetros y le damos en aceptar. Ya con eso terminamos con la utilidad de este croquis. Este croquis de la operación que yo pues mostré para poderlo ocupar con las otras dos operaciones que íbamos a utilizar, este ya no lo vamos a utilizar, lo voy a ocultar para que no nos esté por aquí estorbando y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es una serie de dos recortes, uno ocupando esta cara como plano y otro en la cara contigua, que sería esta. Vamos a primero crear el croquis sobre esta cara, voy a cambiar a mi vista normal, selecciono esta cara, vamos a crear un croquis y vamos a crear un croquis con la forma de este círculo. Aquí prácticamente son dos círculos, pero ahorita vamos a ocupar nada más el círculo más grande, que la cota del diámetro va controlada por la variable de x. Vamos a buscar el valor de x. Aquí me indica que la variable de x es igual a dividida entre 3. La variable de a tiene un valor de 213 milímetros. Sacamos una calculadora, ponemos en la calculadora 213, que es el valor de a, dividido entre 3, y nos da el valor de 71. Entonces vamos a crear un círculo, más o menos, ese nos debe de quedar en el punto medio de esta arista, mucho cuidado, y lo vamos a acotar con un diámetro de 71 milímetros. Vamos a ir a operaciones, seleccionamos extruir corte, y en la condición final de la profundidad la ponemos por todo. Le damos en aceptar y listo. Ahora vamos a ir a la siguiente cara, vamos a realizar un croquis sobre esta cara. Igual cambiamos a la vista normal, creamos nuestro croquis y dibujamos otro círculo igual en el punto medio de esta arista. Este círculo lo vamos a acotar, aquí nos marca, sería este. Aquí también vamos a controlarlo por una variable, nada más que en este caso no es la variable x, sino que el diámetro está controlado por la variable y.
Aquí me indica que la variable de y es el equivalente a b entre 3 más 10. En este caso, la variable de b equivale a 200 milímetros. Regresamos a la calculadora, serían 200 milímetros entre 3, nos marca este valor, más 10. Y nos da este resultado, 76.66666. Aquí lo que vamos a hacer es pues copiar este resultado, regresamos a SolidWorks, acotamos este diámetro y aquí en la ventana de diálogo vamos a reemplazar con el valor de la calculadora. Le damos en aceptar y repetimos la operación de corte, extruir corte, y en la dirección 1 su condición final la ponemos por todo. Le damos en aceptar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es realizar dos extrusiones, aquí donde iban, o donde están mejor dicho los agujeros estos. Vamos a empezar con esta. Tenemos el círculo de la variable x y un círculo al interior con una variable e. Hemos visto que la variable x equivale a el valor de a dividido entre 3, que nos daba un valor de 71, y la variable e equivale a 41 milímetros. Entonces ocupamos esta cara para poder hacer otro croquis. Primero voy a cambiar a la vista normal, generamos el croquis, y para poder hacer este círculo lo que vamos a hacer es acercar el cursor a este arco para que nos ilumine o nos aparezca el punto del centro del arco. Ahí dibujamos este círculo que vamos a acotar a 71 milímetros. Luego creamos otro círculo. Si ustedes quieren crear los dos círculos y después acotarlos, también se puede, no pasa nada. Y luego este círculo, este segundo, lo vamos a acotar a 41 milímetros. Ponemos el valor del diámetro a 41 milímetros y aquí nos marca el modelo una extrusión, esta nos la va a dar acá de este lado, por la variable de d. La variable de d equivale a 130 milímetros. Sin embargo, lo que es la extrusión no parte de la cara donde nosotros tenemos nuestro croquis, sino que está ligeramente más afuera por 10 milímetros. Para poder hacer esta extrusión y no batallar tanto, vamos a realizar la operación de la extrusión, modificando la condición inicial que dice desde plano de croquis. Aquí la vamos a cambiar y la vamos a poner por equidistancia. Eso va a permitir que con este diálogo, si le ponemos 10 milímetros, me estaría sacando un poco más la equidistancia de donde va a empezar mi croquis. Y aquí ya nada más invertimos la dirección 1, la dejamos igual la condición final hasta profundidad especificada, y en el diálogo de la profundidad le ponemos los 130 milímetros y le damos a aceptar. De esa manera ya la extrusión nos va a quedar un poco más afuera. Aquí voy a cambiar a la vista normal para que se pueda apreciar cómo nos quedó el resultado de la extrusión. Ya que la tengamos lista, vamos a realizar ahora la extrusión del cilindro correspondiente a esta cara. Selecciono la vista normal, creamos nuestro croquis, dibujamos nuestros dos círculos repitiendo el proceso del círculo anterior. Dibujamos uno, dibujamos dos, y estos los vamos a acotar, el más grande por la variable de y el más pequeño por la variable de e. Aquí yo voy a jugarme la suerte verificando si todavía tengo el valor grabado de la computadora de la variable e, que era de la variable que era de 76.6666, y aquí me lo está marcando. Le damos en aceptar y la variable e equivale a 41 milímetros. Repetimos el proceso, vamos a operaciones, extruir saliente base. Este círculo también lleva la misma condición, que prácticamente va por fuera 10 milímetros, aquí nos la marca. Así que vamos a repetir la misma estrategia que utilizamos con este cilindro. Modificamos la condición inicial en desde a equidistancia, aquí le vamos a poner una equidistancia de 10 milímetros. Y en la dirección 2 su condición final, esta la vamos a dejar así, nada más invertimos la equidistancia, lo que es la dirección, y le ponemos 130 milímetros de profundidad. De esa manera ya tenemos el segundo cilindro extruido. Nos faltan todavía dos operaciones más. Aquí nos marca unos chaflanes, nos marca 4 chaflanes, 2 en un cilindro y 2 en el otro, y por acá nos da las condiciones del chaflán. Son 4 chaflanes, aquí obviamente nos dice que son 4 porque son 2 de uno y 2 de otro.
con una condición de 2 milímetros de distancia por 45 grados. Para poderlos hacer vamos a buscar en operaciones en la barra de comandos el comando de chaflán, que por lo regular está oculto dentro de lo que es el comando de redondeo. Seleccionamos el chaflán. Aquí abajo donde dice parámetros de chaflán, en la ventana del Property Manager, le vamos a poner la distancia de 2 milímetros, el ángulo de 45 grados, seleccionando el tipo de chaflán de ángulo por distancia. Ya que tengamos aquí los valores, este lo vamos a poner de 2, este 45, donde dice elementos para chaflanar, seleccionamos las caras del corte del cilindro que están por dentro, y automáticamente el programa nos reconoce las dos aristas de los extremos de un cilindro, y de esa manera se hace la selección mucho más sencilla. Le damos en aceptar y ya terminamos con los chaflanes. Ahora nos marca el modelo que hagamos un barreno acá de este lado, pero nos lo pide con una condición en específico. No es un barreno cualquiera, sino que es un barreno para poder meter un tornillo, y no cualquier tornillo. Debemos de meter un tornillo que cumpla ciertas características. Debemos de meter un tornillo milimétrico, un tornillo métrico por el estándar ANSI, y pues prácticamente lo que es el barreno va a llevar una caja. Lleva una caja que se llama un taladro de refrentado, básicamente. Así lo reconoce el programa de SolidWorks. Aquí debemos de meter las condiciones del tornillo, que básicamente es para un tornillo de cabeza hexagonal, ANSI B18 2.3.5M, de tamaño 8 milímetros, con un ajuste cerrado. Y aquí nos da las condiciones del ajuste que le tenemos que dar. Lo que es el barreno pasado, ese va a quedar a 15 milímetros. El diámetro de la caja del refrentado va a quedar a 30 y la profundidad del refrentado va a quedar a 10. La condición final para lo que es el barreno va a ser por todo. Entonces regresamos al programa de SolidWorks, vamos a operaciones, seleccionamos el asistente para taladro, y aquí vamos a seleccionar en la ventana del Property Manager, voy a crecer un poco más esto, vamos a seleccionar lo que es el tipo de taladro, el primerito, el refrentado, y en los estándares buscamos el estándar ANSI métrico. En el tipo, aquí vamos a buscar el tipo que nos pide, que es un perno hexagonal ANSI B18.2.3.5M. Aquí ya lo tenemos seleccionado. El tamaño va a ser de 8 milímetros, aquí tenemos el M8. El ajuste lo colocamos cerrado y después activamos esta casilla que se encuentra debajo del ajuste, que dice mostrar ajuste de tamaño personalizado. Aquí nos va a marcar tres condiciones de ajuste para nuestro tamaño de 8 milímetros. Nos da el diámetro pasante, el diámetro del taladro pasante, nos da el diámetro de refrentado y nos da la profundidad del refrentado. Y en estos diálogos debemos de reemplazar los valores que nos da, los debemos de cambiar con los valores que nos pide el programa. En este caso, el examen, el ejemplo del examen. Aquí lo que es el diámetro pasado me lo pide a 15 milímetros. El diámetro de la caja a 30 y la profundidad de la caja a 10. Entonces, aquí el diámetro pasante lo vamos a poner a 15 milímetros. El del refrentado a 30. Y lo que sería la profundidad del refrentado, este va a 10. Luego la condición final, aquí la vamos a seleccionar por todo. Nos vamos a la pestaña de posiciones, que se encuentra un poco más arriba. Seleccionamos la cara donde vamos a colocar nuestro taladro. Y más o menos por aquí, ya que tengamos la visualización de cómo quedaría la operación del taladro, le damos un clic izquierdo para que se nos genere un punto de taladro. Y ya que tengamos el punto, el programa de Solid, una vez que hayamos dado clic en posiciones, automáticamente nos abre lo que es la ventana de, mejor dicho, la pestaña de croquis, con los comandos de dibujo y un comando de punto activado. En este caso, lo que nos permite hacer el punto es que también nos permite activar el comando de cota inteligente. Y este comando de cota inteligente lo vamos a ocupar para poder acotar, obviamente, pues lo que son las características del centro de nuestro punto. Aquí voy a cambiar a la vista normal. Vamos a revisar las características de la cota del punto. Aquí me lo marca el punto del centro del taladro a una equidistancia de 30 por 30. Vamos a acotarlo de aquí a esta arista a 30 milímetros. Y de aquí a esta arista igual a otros
30 milímetros. Ya que tengamos el punto definido, le damos en aceptar a la operación de taladro y ya tenemos el agujero refrentado. Ya nada más nos queda agregar el material que nos está pidiendo el ejemplo del examen de certificación, que era el material. Aquí lo vamos a agregar en el árbol de operaciones del gestor de diseño. Clic derecho, editar material. En lo que es la lista de materiales de SolidWorks buscamos el material acero, por aquí le damos doble clic y buscamos la aleación, o mejor dicho, el acero aleado. Hay dos opciones, acero aleado SS y acero aleado nada más. Seleccionamos el que únicamente se llama acero aleado. Mucho cuidado con eso cuando ustedes presenten el examen de certificación real, porque de repente pues, puede presentar una malinterpretación y el resultado nos puede quedar errado. Aquí el programa, o mejor dicho, el examen de ejemplo nos está pidiendo específicamente un material alloy steel, que nada más se llama acero aleado, así tal cual. No nos marca SS ni nada por el estilo, únicamente es el material acero aleado. Regresamos al programa, seleccionamos el material de acero aleado, le damos en el botón de aplicar y cerramos. Luego vamos a la pestaña de calcular y seleccionamos la herramienta de propiedades físicas. Y aquí donde está la masa nos va a indicar el valor que debemos de buscar obviamente pues en el documento del examen para responder la pregunta de cuál es la masa de la pieza en gramos. Aquí vamos a verificar que la respuesta correcta sería la letra D, 14.207.34. 14.207.34. En el caso de que no les quede esta masa, hay que verificar operación por operación y hay que checar sus entidades de croquis. Esperamos que este video les haya sido de utilidad.